Pasemos a un tema que está en el foco de la atención pública porque el aumento de virus respiratorios que ha dejado lamentablemente 6 lactantes fallecidos y una alta ocupación de camas pediátricas se decretó la alerta sanitaria en el país. Con esto las autoridades también señalaron que los establecimientos educacionales, las mascarillas, serán obligatorias para los mayores de 5 años. Para profundizar sobre este tema, la situación actual también en nuestro país, estamos con el doctor Luis Andrés Vives, pediatra de la Universidad de los Andes. Doctor Luis Andrés Vives, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marian. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, preguntarle en principio, para poder adentrarnos en la materia y también en todas las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud actualmente, ¿cómo se ve el panorama en las últimas jornadas, en las últimas horas? Hemos estado muy pendientes respecto de las lamentables noticias, ¿no es cierto?, de las que hemos tenido conocimiento, el fallecimiento de lactantes, también de niños anunciados por el Ministerio de Salud y la preocupación que también hay en la población respecto de cómo abordar esta situación, porque las cifras que tenemos actualmente son cifras que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no es cierto? Preguntarle actualmente cómo se está viendo esta situación de la transmisión de los virus respiratorios, cómo también ve usted que está tensionado los servicios de salud respecto de la situación que estamos viviendo hoy día. Bueno, efectivamente, Marian, estamos en uno de los peores brotes de este virus respiratorio sincicial en los últimos 20 a 30 años. Por diferentes razones, la pandemia hizo que el entrenamiento inmunológico de los niños no se llevara a cabo, por lo tanto, ya desde el año pasado hemos visto cifras importantes de ataques de estos virus respiratorios, no solamente el virus sincicial, sino que también adenovirus, influenza y otros virus que comprometen especialmente a los menores de 2 años. Entonces están todo el grupo pediátrico, toda la atención primaria, la atención hospitalaria y también de urgencia, nos hemos volcado 100% a la capacitación, a la reconversión de camas, y para poder enfrentar esta importante crisis respiratoria, especialmente en los niños más pequeños. Doctor, normalmente lo que hemos escuchado siempre, ¿no es cierto?, ya hace varias jornadas cuando se ve esta situación tan compleja, es que se le dice a los padres o a los cuidadores de los niños o de los lactantes es que no los lleven a los centros asistenciales si es que ven que están con algún cuadro que pueda ser de algún contagio de virus respiratorio. Pero también la pregunta es ¿hasta cuándo se espera? ¿Cuándo hay que dejarlo a los niños en la casa? ¿Cuándo ya hay que tomar la decisión de poder trasladarlo hasta un centro asistencial? Y también ¿cuál es el riesgo de trasladar a los niños o a los lactantes a un centro asistencial debido a la cantidad de virus respiratorios que están en el ambiente? Bueno, Mariana, es muy importante tu pregunta, pero es difícil en medicina también tener recetas de cocina para este tipo de consejos. El virus respiratorio sincicial, que es el más importante, ataca fundamentalmente a niños menores de 2 años porque tienen su árbol respiratorio inmaduro y su inmunidad que todavía está en formación. En general, las características del virus, y esto es importante que los papás los conozcan, parte como un resfrío común con romadizo, un poquitito de fiebre, dolor de garganta, fiebre que no supera los 38,2, 38,5 y que rápidamente a las 24, 48 horas baja hacia los bronquios y comienza a dar una bronquitis obstructiva. Es decir, el niño tiene una tos más bien seca, una tos que se evidencia al llorar. O sea, los papás en la casa podemos darnos cuenta cuando tenemos un lactante, un hijo menor de 2 años fundamentalmente, podemos tratar de ver si se trata el virus respiratorio sincicial, porque si empieza a toser con una tos seca, cuando está acostado, cuando está llorando, quiere decir que ya hay una obstrucción bronquial. En ese caso, si tengo acceso a un centro no hospitalario, sino que al pediatra o un centro primario, debe acudir para que sea auscultado y se puedan indicar los inhaladores apropiados. Si eso no es posible, hay que ir al servicio de urgencia si uno tiene un niño menor de 2 años con una bronquitis obstructiva y se sospecha este virus sincicial, porque tiene que ser evaluado y tiene que ser nebulizado o indicándole inhaladores. Por lo tanto, la recomendación es bronquitis obstructiva en menor de 2 años que no tiene un acceso al pediatra directamente o a un centro primario, o también cuando el niño tiene quejido respiratorio, como un cansancio, respira con dificultad, está con un cansancio, con un silbido que es audible a simple oído.
cuando rechaza más de una o dos mamaderas o rechaza el pecho y empieza a salir el pañal más seco, es decir, cuando está deshidratado. Cuando se le hunden las costillas, es importante estar evaluando la respiración de nuestros niños, sacarle la ropita, levantarle el pilucho, y el niño tiene que respirar menos de 50 o 60 respiraciones por minuto. Si el niño tiene una respiración mayor a eso, hay que ir directamente a un servicio de urgencia. Si el niño tiene un quejido respiratorio y es menor de 1 año, hay que ir directamente a un servicio de urgencia. Y si también tiene rechazo alimentario o no ha mojado el pañal durante el día con pipí, también es necesario acudir a un servicio de urgencia. Sí, doctor, efectivamente son muy clarificadoras esas medidas que usted nos señala para poder saber en qué momento asistir o no a un centro asistencial, pero lo que hemos visto también es que los centros asistenciales, la cantidad de camas críticas pediátricas ocupadas están en un nivel muy alto. En ese sentido, ¿cómo ve también usted que está respondiendo la red o las medidas que se han tomado por parte de las autoridades en conjunto con los distintos centros asistenciales para poder habilitar más camas para recibir a la cantidad de niños o lactantes que las requieren? Y si usted ve que en el futuro estas proyecciones pueden ir aumentando en cuanto a la cantidad de niños o de lactantes que las vayan a necesitar. Bueno, es verdad, los sistemas de urgencia están saturados, la hospitalización y el uso de camas críticas supera el 93-94%. Sin embargo, en lo que hemos referido ahora en la mañana, cuando uno acude a la urgencia, hay un sistema de triage en todas las urgencias de nuestro país, es decir, hay una enfermera o un pediatra encargado de evaluar cuál es el niño que va a pasar directamente a una hospitalización en la urgencia o cuál es el niño que se va a poder resolver a través de una serie de nebulizaciones o PUF en el mismo servicio de urgencia y que va a poder volver a su casa para un control posterior con su pediatra o en el centro de atención primaria. Lo que hemos podido recabar hasta el momento es que, si bien están las camas críticas, como decía, ocupadas por sobre el 90%, el Ministerio y el sistema de salud de nuestro país también ha hecho grandes esfuerzos por reconvertir camas, capacitar a personal en cuidados críticos en la atención de un niño menor, capacitando médicos generales, médicos de adultos, en poder conocer la patología respiratoria también y reconvertir camas de adultos para camas pediátricas. Y entiendo que en el Hospital Roberto del Río se ha instalado un hospital de campaña gracias a la Escuela Militar, ¿cierto? Que ha desarrollado ahí un hospital de campaña que ya se ha colocado y que está con todos los servicios acordes a poder recibir al niño que está críticamente enfermo dentro del Hospital Roberto del Río y luego sale en condiciones más estables para poder ganar tiempo al virus y después irse a su casa. O sea, el sistema está respondiendo con todo lo que podemos. Esto ha sido, insisto, un brote el más difícil que hemos tenido en los últimos 20 a 30 años y especialmente con una pendiente de ascenso muy rápida. Es decir, cuando partió el brote prácticamente no nos dio tiempo inmediatamente de responder como hubiéramos querido porque fue el más rápido en 30 años. Sí, doctor, luego que las autoridades del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, en este caso la ministra Jimena Aguilera convoca a esta reunión con los distintos titulares o extitulares de la misma cartera para analizar las medidas que se van a tomar frente a esta crisis, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en el sector, se determina finalmente establecer la obligatoriedad para el uso de mascarillas en niños mayores de 5 años en los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, para el personal que ahí trabaja también. Y ahí volvemos un poco a la discusión respecto de cuán útiles o cómo se debe utilizar correctamente la mascarilla en niños mayores de 5 años para que éstas puedan cometer lo que buscan, ¿no es cierto?, que es evitar los contagios. Para poder recordar, para poder también hacer educación a los padres, a las madres que están viendo esta sección. ¿Qué tan importante es justamente el uso de esta mascarilla en los niños mayores de 5 años en un contexto que también pueden haber lactantes o niños menores en esas mismas familias que tienen a esos niños en los establecimientos educacionales? Sí, exactamente, Marian. Es muy importante. Ya estamos acostumbrados, ya nos acostumbramos a través de la pandemia del COVID a que el uso de la mascarilla, debido a que esta transmisión de este virus, de todos los virus respiratorios, es a través de las gotitas de saliva que se expelen al hablar o al respirar, es muy importante. La mascarilla logró reducir los niveles de morbimortalidad del virus de COVID en forma muy importante.
y de la misma manera en que acabamos de aprender esta enseñanza, el COVID, debiésemos replicarlo para esta pandemia que sabemos que es puntual, es una epidemia que viene todos los años, pero que en este caso ha sido un poquito más, bastante más severa en los menores de 2 años. Por lo tanto, me parece razonable el uso de la mascarilla en los colegios. Es una lata, los niños, puede ser, no, obviamente nadie quiere tener una mascarilla dentro de la sala de clase, pero calculamos que esto va a ser por 2, 4, 6 semanas hasta que pasen los principales pics del virus respiratorio sincicial. Tal como tú decías, estos niños pueden tener un hermano pequeño, menor de 2 años en su casa. Él puede no ser portador del virus sincicial, sin embargo el compañero de sala que está al lado, si no usa mascarilla y le tose o le habla encima, o incluso el virus está en las manos también en la superficie, por lo tanto, al jugar, al compartir una colación o lo que sea, ese niño de 5 puede llevar el virus a la casa, darle un beso a su hermanita de 6 meses, 8 meses y contagiarle el virus sincicial. Y no solamente el virus sincicial, sino que también influenza, parainfluenza. Por lo tanto, me parece una medida fácil de instalar. Obviamente que es difícil y uno vuelve a tener el recuerdo de la pandemia del COVID, pero es una medida práctica, barata y fácil de instalar en todos los niños, desde quinto básico en adelante. Los profesores también tienen hijos también y son portadores cuando los niños se le acercan a hablar de cerca, y por lo tanto baja toda la carga de transmisión, no solamente del virus sincicial, sino que también de la influenza. Y al respecto quisiera hacer un llamado también a toda la población a que se vacune contra el virus influenza, que en determinadas edades, no solamente a la población infantil, sino también a los adultos mayores, reviste una importante relevancia porque produce neumonía, bronquitis y afectación cardíaca también en los adultos mayores. Por lo tanto, la mascarilla debe usarse por un tiempo acotado y creo que va a lograr ayudar a manejar esta epidemia del virus sincicial. Sí, buen llamado ahí, doctor, porque las últimas cifras que tenemos es que solamente un 57% de la población mayor de 65 años se ha vacunado, así que nos sumamos justamente a ese llamado para vacunarse contra la influenza. Ahora, lo que usted decía también recién era muy importante, que nos vuelve el recuerdo a la pandemia, y en la pandemia teníamos casi que muy establecidos en nuestra cabeza algunos pasos como el uso de la mascarilla, la distancia física y también el lavado constante de manos, y eso también vino de la mano de una comunicación de riesgo, ¿no es cierto?, que estaba constantemente no solamente por parte de las autoridades, sino que de ustedes mismos, de los centros asistenciales, de los doctores, de los medios de comunicación, de las mismas familias, ¿no es cierto?, que repetían constantemente que estas son algunas de las 3 medidas que hay que tomar sí o sí para evitar contagios. En cuanto a la comunicación de riesgo actualmente, ¿cómo cree que se ha tratado este tema? ¿Que ha faltado un poco más de comunicación a la población para poder advertir de las situaciones complejas en las que estamos viviendo y también el contagio que puede suceder no solamente del virus sincicial, sino que también de otras enfermedades respiratorias? A ver, Marian, yo creo que también en la población general, nosotros como sociedad, tenemos que ayudar también y trabajar juntos al sistema de salud. El sistema de salud no se la puede si no tenemos la cooperación de toda la población civil. Es decir, si tengo la posibilidad de hacer teletrabajo, por lo demás, entiendo que legalmente en un sistema de alerta sanitaria se le puede proponer a los padres trabajar desde la casa de tal manera que cuiden ellos mismos a sus niños y no saturemos los jardines, no enviarlos a sala cuna, donde está fundamentalmente el virus respiratorio sincicial, en los playgroup y en las salas cunas, los jardines infantiles, donde hay niños entre 2 y 4 años. Por lo tanto, como población general también podemos cooperar con eso. Hay tutoriales en internet donde uno puede ver cómo respira un niño, cuáles son las medidas básicas de precaución. Cuando el niño llega al colegio, debe lavarse las manos, la carita, debe cambiarse la mascarilla con la cual está yendo al colegio todos los días. En lo posible, si tengo un lactante, un recién nacido, una bobita menor de 2 años, tiene que estar en su pieza lo más aislada posible de los niños que estén yendo a la escolarización. Y los niños de más riesgo en general, Marian, van a ser los prematuros, los niños con asma, los diabéticos, los niños con hipertensión, los trasplantados, también la población adulto mayor con enfermedad bronquial obstructiva crónica, con diabetes, con obesidad, con sobrepeso. Esa es la población más riesgosa que debe cuidarse usando mascarillas en las zonas de aglomeración, evitar los compromisos sociales donde va a haber aglomeración de personas, especialmente si hay niños, como les digo, entre 2 y 4 años, y por otro lado, lactantes menores de 2 años, para evitar el contagio directo de este virus.
Sí, justamente le quería preguntar por algo que usted dice, el tema del uso de la mascarilla, lo sabemos, es obligatorio ahora para niños mayores de 5 años en los establecimientos educacionales, pero qué tan importante también es que nosotros, el resto de la población, también la usemos quizás en lugares que usted señalaba que tienen más aglomeración de gente, como es el caso del transporte público. En cuanto ayuda también en que tomemos esta medida para poder prevenir estas enfermedades, aunque no sea una obligación. Yo creo que sí, Marian. Es decir, si el virus se contagia por vía respiratoria y yo voy a entrar al metro y tengo un sobrino o vivo con un adulto mayor en mi casa o con un lactante menor, obviamente lo voy a usar en la micro, lo voy a usar en el metro, lo voy a usar en un lugar de reunión, en la oficina, en una bajo techo, digamos, en un lugar cerrado, donde además hay calefacción central, donde los cambios de temperatura están generando que estos virus se repliquen con mayor facilidad dentro de la mucosa nasal. Por lo tanto, el llamado que al menos personalmente yo hago es usar mascarillas en todo el transporte público y en las zonas donde uno va a estar en reunión bajo techo, en zonas de aglomeración, para evitar llegar con el virus no solamente a uno, que uno se enferme, sino que uno a nuestros lactantes menores o adultos mayores, porque somos también vectores de colonización. Podemos estar nosotros sanos y tener en nuestras mucosas respiratorias el virus, y al hablar o al darle un beso a un familiar, poder contagiar de este virus en forma tan importante como si estuviera con un paciente enfermo al lado. Doctor, ¿cómo se proyecta la cantidad de virus respiratorios, los pics de los virus respiratorios de aquí en adelante? La alerta sanitaria termina el 31 de agosto, pero dado la situación que estamos viviendo, que usted lo decía, no se registraba hace 20 o 30 años, ¿cómo ustedes ven que esto va a avanzar de aquí a las próximas semanas, a los próximos meses, cuando ya llegue en más frío, ¿no es cierto?, del invierno pleno? ¿Cómo se ve ese panorama? Yo creo que tenemos que estar ocupados y preocupados también, pero tranquilos en el sentido que el niño que se enferma también de virus respiratorio sincicial va a adquirir inmunidad, defensas que van a durar desde semanas hasta 6 meses. Por lo tanto, esos niños, si bien pueden recontagiarse, ya es un grupo que ya adquirió el virus y va a empezar a formar inmunidad. Por otro lado, cuando un niño tiene una bronquitis obstructiva, cuando es la primera bronquitis obstructiva, las posibilidades de una mayor inflamación y de gravedad son mayores porque el sistema inmunológico todavía no reconoce, recién está reconociendo el virus y recién está montando una respuesta contra ese virus. Sin embargo, el sistema inmune no alcanza a combatirlo 100% eficazmente. Sin embargo, si se enferma una segunda o tercera vez, el inhalador funciona mucho mejor, el organismo de ese niño ya está preparado y por lo tanto los resultados frente a los tratamientos médicos son mucho más óptimos. De todas maneras, hay que estar alerta, no solamente hasta el 31 de agosto, sino que yo diría hasta el comienzo también de la primavera, puesto que estos virus, si bien se adelantó, también hemos visto en los últimos años que se ha retrasado los pics de todos los virus hacia la bien entrada ya la primavera. Por lo tanto, cuidémonos bien con la mascarilla y lo que hemos conversado esta mañana, y no bajar la guardia, porque el virus va a estar presente mientras falte agua, lluvia, y mientras haga frío en nuestra ciudad, sobre todo en Santiago, ¿cierto?, que se condensa mucho smog y mucho frío, son las condiciones ideales para la multiplicación de estos virus. Así que estemos alerta hasta pasado septiembre para poder disminuir que se enfermen nuestros niños, que son los pacientitos más críticos. Sí, doctor, y también hacemos y reiteramos el llamado a la vacunación, ¿no es cierto? Está la vacuna bivalente, la vacuna contra la influenza, es muy fácil de buscar los distintos lugares, usted solamente tiene que ingresar a la página del Ministerio de Salud y ahí están todos los lugares en donde se puede ir a vacunar todos los días y en los horarios establecidos. Es fácil, es rápido, así que hacemos ese llamado también a toda la población. Doctor Luis Andrés Vives, pediatra de Clínica Universidad Los Andes, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Muy bien. Buenos días. Buenos días.